María Galva es autora de diversas novelas. Es profesora de literatura en el Tecnológico de Monterrey desde hace 26 años. Ocupó el puesto de directora de la carrera de Letras Hispánicas. Es licenciada en Letras Españolas por el TEC de Monterrey y tiene dos maestrías, una en Estudios Latinoamericanos por la UCLA y otra en Educación por el TEC de Monterrey, donde también hizo el doctorado en Humanidades. Es líder del programa de Pasión por la Lectura y directora editorial de la revista Campus Cultural. Fue reportera de los diarios de Reforma y El Norte. Y hoy se encuentra en entrevista con nosotros para platicarnos sobre esta nueva novela, Un corazón extraviado, publicado por HarperCollins. Pues bienvenida, María, ¿cómo te encuentras esta tarde? Hola, pues muy bien, estoy aquí pues muy contenta de estar contigo y estar con tu público, pues muy contenta porque pues ya por fin salió esta novela y pues dichosa de escucharte, no sé qué preguntas quieras hacerme. Ya se va a presentar el libro en la Feria Internacional del Libro este domingo a las 8 de la noche. Primero, cuéntenos cuál fue tu primer contacto con la literatura. Pues mi primer contacto con la literatura fue de niña. Pues a mí siempre me gustó leer. En mi casa siempre hubo libros. Mis papás también son muy buenos lectores. Y aprendí a leer muy pronto. De hecho, la anécdota que suelo contar de la lectura es que cuando estaba como en primero de primaria, pues todavía nos daban estos libros muy delgaditos que traen pues un parrafito o menos de un parrafito por página con mucha ilustración, y tuve la suerte, muy extraño, de que la verdad, ni mis padres se dieron cuenta que estaba leyendo muy rápido, ni la maestra de primero de primaria, pero sí una bibliotecaria, eso nunca se me va a olvidar, que yo me sentaba en la biblioteca y como que ella se dio cuenta que en el mismo rato que otros niños yo me agarraba 3 libros y los leía. Y entonces ella me dijo, oye, ¿no quieres leer libros de capítulos? Y esa se me quedó más grabado que aprender a leer, porque ella me dio los primeros libros con capítulos. Yo me sentía muy importante. En la escuela siempre se publica esto en los libros. En los libros, cuando estás estudiando la generación del 27, te hacen estudiarte, aprenderte los nombres de los autores y todo. Pero yo no recuerdo haber escuchado o que hicieran mucho énfasis en Pedro Garfias. ¿Por No, qué para decides nada. rescatarlo a él de esta generación del 27? Bueno, yo creo que vivimos en una época en la que muchas veces seguimos, como te diré, hablando de las mismas personas, de los mismos autores. Esto no quiere decir, por supuesto, que yo crea que Federico García Lorca o otros del 27 como Buñuel o Salvador Dalí, pues claro que son muy importantes, pero seguimos hablando de la misma gente y no nos damos cuenta que era un canon mucho más grande. Yo creo que ya estamos en una época en la que se puede hablar de más en términos de inclusión y de buscar otras divergencias, ¿no? Porque siempre acabamos con lo mismo y resulta que es una generación muy prolífica de hombres y mujeres, porque también las mujeres son importantes y también salen en la novela, y que la guerra, el exilio, el franquismo, que fue muy represivo con toda la gente que pensara distinto pues a ellos, simplemente los borró. Y en la misma España, pues dura 40 años el franquismo, se ha tardado muchísimo en reconocer a estos españoles en el exilio, ¿no? Algunos han tenido más suerte que otros, Pedro García ciertamente no. Hay una serie de cosas que lo explican, pero básicamente él era tan importante como cualquier otro en su momento. Incluso fue Premio Nacional de Literatura en el 38, que es un premio que muchos de su generación, que son más famosos ahora, no lo obtuvieron nunca. Uno ha ido a las librerías, pero no sabemos qué hay detrás de la historia y más de las librerías antiguas. ¿Y a ti te pasó cuando fuiste a esta librería Cosmos, que tu vida cambia y te interesa más este personaje?
Fíjate, Pati, que la librería Cosmos es una librería fundada por el exilio español en Monterrey y Ujú. tiene una fecha de fundación que yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque está justo entre la fundación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue en el 33, y la fundación del Tecnológico de Monterrey, que fue en el 43. En esa década del 33 al 43 es cuando empiezan a surgir todas estas, pues, cosas culturales con mucho más amplitud en la ciudad. Y una de ellas es esta librería fundada por exiliados en el corazón de la ciudad, en el centro, y eran unos libreros realmente con un gusto exquisito, ahí te encontrabas de todo. Pero cuando yo empecé a ir, pues ya era, digamos, el final de esta librería, porque fue ya en los 90 y la librería no llega al nuevo milenio. Duró pues más o menos del 42 a, ¿qué te diré? 98 por ahí. Entonces sí duró muchos años, pero pues desgraciadamente ya a finales de los 90 entre el internet, libros en electrónicos, la llegada de librerías en cadena, todo eso, pues como que no les ayudó. Y en esa librería, pues siempre los dependientes te decían, no, es que aquí había un poeta fantasma y no sé cuánto. En las clases de literatura también se hablaba que había un poeta del 27 perdido en Monterrey. Y a mí me llamó siempre mucho la atención eso y creo que es importante incluir a los que están fuera de la foto. Me interesan las personas marginales que se quedan fuera, que no son famosos. Pienso que en el fracaso se encuentra mucho más el ser humano con la vulnerabilidad del otro y hay una conexión profunda más que con el éxito, ¿no? El éxito para empezar es momentáneo y circunstancial y la vulnerabilidad humana pues se abre mucho más en estos términos, ¿no? Esta novela es Su vida de Pedro Garfias novelado. Hay que decirle a nuestros escritores que empiezan narrando este, desde que él era niño, ¿no? Y hay muchas cosas que me gustaban de tu novela, porque cuentas cómo su padre era telegrafista, qué pasó con su mamá que muere a la hora del parto, y entre la ficción y la realidad, una frase que me gustó mucho que le dice su mamá a la hora que ella está muriendo, que le dice, Pedro, recuerda que eres piedra, hijo, y las piedras siempre sobreviven, aguantan todo y construyen. Tal vez, aunque se ha novelado esto, fue muy importante las palabras que su mamá le dejó para que él pudiera salir adelante. Pues mira, a partir de la infancia de Pedro García se sabe que la mamá efectivamente murió en su infancia temprana. Sabemos que su padre, uno de los oficios que tuvo fue telegrafista, Ujú. no era una familia acomodada, eran originarios de Andalucía, aunque Pedro Garfias por casualidad nace en Salamanca y luego otra vez se regresan a Andalucía, en varias ciudades ahí del sur. Eh, es importante esto de la precariedad económica porque es algo que lo persigue siempre. Cuando se va a Madrid y conoce a los grandes poetas Ujú. intelectuales, que Lorca, Rafael Alberti, todos ellos, salvo Miguel Hernández, todos eran de bastantes recursos económicos. Entonces también Pedro Garfias no les podía seguir pues el trote, ¿verdad? O sea, él tenía otra situación económica muy distinta y lo mismo sucede en México. Él siempre luchó muchísimo contra la falta de dinero. Eso siempre lo marcó y creo que es uno de los factores entre tantos de que se quedó a la saga. Aparte, ¿no? Cuando en la novela que lo comentas que él decide salir de su casa cuando su mamá muere y a pesar de que tenía hermanos, él no aguantaba los tratos de su madrastra Felicia Felisa, y decide irse a Madrid a probar suerte, como tú bien comentas, con esta vida precaria que nada más le alcanzaba para así su mini renta y todo, ¿no? Y sin Así es. embargo, por su tenacidad, pues llegó a publicar en las revistas pues muy importantes como es Ultra y Horizonte. Así es, de hecho, él era el editor de Ultra. Hace Ujú. poquito me mandaron unas fotografías del Museo Reina Sofía en Madrid, donde están exhibidas las revistas Ultra.
pero mucha gente no sabe que el editor era Pedro Garfias. De hecho, Pedro Garfias fue el editor de Rafael Alberti en esa revista. Entonces, él se anduvo moviendo con todas estas personas. Hay que decir que era una España muy diferente a lo que luego ocurrió con el franquismo, muy libre, con muchos artistas, una vida bohemia rica, mucha fiesta en la noche, etcétera. Es interesante que hasta la guerra, pues hubo toda esta pues convulsión artística, las mujeres obtienen el voto, las mujeres empiezan a también a hacer cosas como artistas, y luego todo se lo lleva a la guerra, ¿verdad? También me gusta cómo él, pues ya trae en sus venas el ser poeta, pero tiene que haber un detonante, que es cuando es el parteaguas que él empieza a escribir, y qué más, y ni menos que una mujer, ¿no? Cuando conoce, bueno, que aquí lo narras en el libro, que conoce a Delhi, y fue cuando escribió sus Ujú, primeros versos. Te voy a leer este verso que me gustó mucho, que cómo lo incluyes en este libro. ¿Cómo he ujú. buscado tus ojos anoche, tus ojos negros, todo era negro en la noche? Por las ventanas del cielo veía asomar tus ojos negros, y los míos lo buscaban, desalados por el viento, hasta volver a sus nidos como pájaros enfermos. ¿Qué nos Así puedes decir es. de esta Pues relación bueno, hay que decir, ok, aquí hay que decir que ese poema es de él, existe, pero no sabemos a quién se lo dedicó. Entonces el Ujú. poema es real, pero no sabemos a quién se lo dedica. Deli Tejero es un artista de la época, pinta, es muy admirable en la Real Academia de San Carlos, donde también se educó, por ejemplo, Remedios Varo, donde también estuvo Salvador Dalí, era la Academia de Pintura de España. Sus papás no querían que se fuera, por supuesto, a Madrid Deli a estudiar pintura. Les dijo que estaba haciendo para ser secretaria y era pura mentira, estaba en la escuela de arte. Finalmente, pues ya se enteraron y pues ya la dejaron. Y fue una mujer muy interesante. Sus cuadros están colgados ahora en museos en España, pero corrió con una suerte, digamos, no muy buena en el sentido de que acabó socavada por el franquismo, dando clases de arte en su ciudad natal, que es Toro, ahí cerquita de Madrid, y no pudo realmente hacer una vida como pintora rica, pues porque había pues muchas restricciones para las mujeres durante el franquismo. Pero en esa parte aguas de la Segunda República y todo eso, finales de los 20, principios de los 30, fue muy prolífica. Y también, como hace rato comentabas, eh, pues en la juventud de Pedro, con las personas que se rodeó, ¿no? Con Federico García Lorca, Luis Buñuel, el mismo Rafael Alberti, todo eso, pues gente muy intelectual que también han de haber ayudado a su desarrollo de él. Ah, sí, seguro, claro. Además, mira, es bien interesante. Pedro Garfias es un hombre que a la gente no le suena, o sea, no sé ni quién es. Y sin embargo, fue como, por eso también yo digo que es como un fantasma que aparecía en muchas cosas. Mira, fíjate, Pati. Aparece en La Arboleda Perdida, que es el libro de memorias de Rafael Alberti. Ujú. Aparece en Mi Último Suspiro de Luis Buñuel. Aparece en Confieso que he vivido de Pablo Neruda. O sea, Pablo Neruda habla de Pedro Garfias, ¿no? Nada menos. Aparece en Miguel Hernández. Miguel Hernández habla de él también. Entonces aparecen bastantes lugares diferentes. Luego aparecen cositas, por ejemplo, una invitación para la despedida de Pablo Neruda aquí en México cuando sale de la Embajada de Chile. Y Pedro García estaba invitadísimo a esa fiesta y está la invitación donde estuvo en esa fiesta, ¿no? Entonces, no era tan desaparecido. Luego, ya en los 70, porque él muere en el 67, ya todavía en el franquismo, viene Víctor Manuel, el cantante, a México, este cantante que es como de la generación de Serrat y Luis Eduardo Aute, Ujú. llega a la Ciudad de México y lo llevan a un restaurante asturiano, porque Víctor Manuel es de Asturias, y ahí le leen un poema que le fascinó, que se llama justamente Asturias, y le encantó tanto que se fue al hotel y le puso música, y claro, era un poema de Pedro Garfias.
Y hoy en día es una canción que no puede faltar en su repertorio, la canta en todos los conciertos, aparece en todas partes, todo el mundo la canta en España, es un himno, por supuesto, en la provincia de Asturias, y nadie sabe que es de un poeta que está enterrado en Monterrey, Nuevo León, lo cual es súper triste. También el mar siempre presente en la vida de Pedro, en sus viajes a España, Francia, Inglaterra, México, este cruce del Océano Atlántico, y hay muchos capítulos que le dedicas exclusivamente al mar. Cuéntanos esta relación del mar con Pedro. Fíjate que a mí se me ocurrió que en una de las entrevistas que hice con una chava que es nieta de exiliados, ella me dijo una frase que está en la novela y que nunca he olvidado, la puse tal cual en la novela. Me dijo Isabel, fíjate que hay dos formas de llevar el exilio. Hay unos como mis abuelos que echan el cerrojo y nunca vuelven a hablar de él. Y hay otras personas que no dejan de hablar de eso nunca. De esos fue Pedro Garfias. Y a mí eso me impactó mucho porque, claro, es que estas personas migran de manera forzada. No es que quieran migrar, es que la situación política, a veces económica o lo que sea, los forza a irse. Y entonces están siempre en una frontera. Parece que nunca se acaban de ir y nunca acaban de llegar. En el caso de Pedro Garfias, a mí me parecía que el mar tenía que estar muy presente en la novela porque nunca sale del mar, siempre está en el mar el personaje, ¿no? Y por eso el mar pues apela a Pedro Garfias, tanto como en nuestra frontera norte están nuestros migrantes de mexicanos y centroamericanos tratando de llegar a los Estados Unidos, también es gente que no está en ninguna parte. Y como decías, con este exilio español, ¿cuántas artistas llegaron aquí a México, no? Independientemente de Pedro García, todo lo que trajo consigo este exilio. Así es, trajo muchísimas cosas, el exilio de cosas, por ejemplo, muy positivas para México, como lo fue después la fundación del Colegio de México, varios colegios para la infancia, como el Colegio Madrid o el Colegio Luis Vives en la Ciudad de México. Aquí en Monterrey, pues ya te dije que está Librería Cosmos. Muchos de los del exilio se unen a las universidades cuando se fundan. O sea, hay una suerte de cosas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es, como quiera resaltar, el hecho de que estas son personas que no deseaban irse de España. No es lo mismo que una persona que dice, me quiero ir a estudiar fuera o quiero ir a trabajar fuera. Esa es otra actitud, otra manera de hacerlo, ¿no? Que es mucho más libre. Este libro casi acaba de salir del horno. Cuéntanos cuál ha sido la retroalimentación con tus primeros lectores de este libro. Pues fíjate que se les ha interesado, les ha conmovido la historia de Pedro Garfias. Yo quería más o menos por ahí iba la cosa, no tanto decir, ay, lo voy a rescatar, porque eso es darle demasiadas atribuciones a un libro y a mi persona. Yo no sé, eso apenas los lectores que quieran leerlo, pero sí esta cuestión de conmovernos por una persona que está perdida. También de ahí viene el título, es una de las acepciones del título. Perdido de los anales de la historia y por qué. Yo creo que lo que te decía al principio es importante, ¿no? El tema del fracaso. La novela abre con un párrafo que habla de la pérdida. ¿Qué es la pérdida? Porque decir, ay, es que no era buen poeta y por eso no fue famoso, es súper simplista reducirlo a eso, ¿no? Los escritores, los artistas, como todos en esta vida, además de tener que tener talento en lo que tú hagas, tienes que encontrarte a la gente correcta, estar frente al editor correcto, estar en los círculos correctos que te van a conectar, en la ciudad donde hay más oportunidades. Hay una serie de cosas que si tú estás al margen, no lo vas a tener. María, este libro pues ya lo encontramos a la venta en las diversas librerías, lo podemos también pedir por internet. Ya nos comentaste que te vas a presentar en la feria del libro. ¿Qué te gustaría decirle a nuestros escuchas para que le dieran una oportunidad a tu libro y se acercaran a conocer también la vida de Pedro García?
Pues yo creo que es importante hablar de nuestros propios extravíos personales de la vida, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad sumamente mediática a través de las redes sociales, etcétera, en la que el que no sale en la foto prácticamente no existe, es una persona borrada, ¿no? Y yo creo que es importante acercarnos al extravío ¿cómo te diré?, de todo aquello que hemos perdido en nuestra vida y tratar de reconectarnos con eso. En ese sentido, creo que la novela hace una reflexión sobre lo que hemos perdido y lo que perdemos, ¿no? Está el extravío de Pedro Garfias y también está el extravío de a lo mejor un niño que no tuvo oportunidad de aprender a tocar violín y hubiera sido el siguiente Mozart. Y constantemente vivimos en esta angustia, bueno, a mí me angustia de todo lo que estamos perdiendo en el camino, porque por la vorágine de los tiempos y porque ciertamente la situación económica, política, social de una persona determina muchas cosas que después van a ocurrir con él o con ella. Y ahorita que decías eso, aquí en el libro inclusive hay una foto de la celebración del tricentenario de Góngora y pones ahí los supuestos por qué Pedro no apareció en esa foto, ¿no? Como decía, no está en la foto, no existió. Si no estás en la foto, no existes. Y eso creo que es determinante, ¿no? Porque además, Patti, la mayoría de la gente no está en esos lugares. Todos estamos siempre navegando en esa incertidumbre, pero acabamos siempre hablando solo de la gente gloriosa, ya es famosa, etcétera. Oye, pues no, yo creo que todos tenemos derecho a nuestra voz. María, ¿dónde te podrías seguir las personas que nos están escuchando en las redes sociales? Y en Instagram es @María de Alba con B chica, Levi, Levy. Y en Facebook soy María de Alba y en Twitter también soy @María de Alba Levi, igual que en Instagram. Entonces, pues ojalá me sigan, ojalá puedan ir en Monterrey presente este domingo a las 8 de la noche en Cintermex, en la Feria Internacional del Libro. Y en Guadalajara voy a estar el 26 de noviembre a las 5:30 de la tarde también en FIL Guadalajara. Pues muchísimas gracias, Pati. Pues yo agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Algo que quieras agregar más? Pues que esta novela los encuentre con sus propios extravíos personales y cobren sentido para ustedes.